continuando con el programa y con el tema que nos convoca, que es la situación que está viviendo la clase trabajadora y el marco que generó las medidas del gobierno, una devaluación, una inflación creciente, y en los últimos días se empezaron a ver una oleada de despidos en distintos sectores de la economía. Estamos en comunicación con Alfredo, un compañero que prácticamente es columnista del programa, porque varias veces lo hemos consultado y varias veces ha aportado. Muchas gracias, Alfredo, por la participación. No, por favor. Estamos acá con Seba, que vamos a generar así una charla entre los tres, como si estuviéramos tomando mate, como para intentar echar luz, o por lo menos entender un poco qué es lo que está sucediendo, por lo menos en última instancia tirar nuestros puntos de vista. Sí, me parece lo mejor. Bueno, ¿qué opinás de la situación actual y lo que está desembocando hoy en despido? Por ejemplo, el parate total de Asindar, ¿no? Todo lo que es el grupo Techin, y despidos en empresas de indumentaria, de zapatillas en el sur, en distintos puntos del país, ahora en GPS, ¿no? En aerolíneas. Sí, mira, hacer una composición, en realidad despidos se está comenzando a ver casi en todas partes. Hacer una composición requeriría de prácticamente hacer un relevamiento estadístico, ¿no? O acumular una enorme masa de información, inclusive mucha de ella no se conoce o se va conociendo mano a mano, va tomando estado público, ¿no? O notoriedad. Vos citaste varios casos, el caso, bueno, de Asindar ahora realmente es impactante. Estamos hablando de una empresa que abastece, no sé en proporción, pero probablemente el 80% del mercado de acero y derivado de Argentina. En forma directa, si yo mal no tengo el dato, hay alrededor de 3.000 trabajadores que están dependiendo de eso y cuya suerte hoy pende de un hilo, porque lo que la empresa aduce, estamos hablando de una siderúrgica muy importante, incluso a nivel internacional, lo que la empresa aduce es un hecho real, que es la brutal caída de ventas. Calcula que en promedio aproximadamente, y estamos hablando de un plazo de muy pocos días, no sé, 30, 35 días, o tal vez un poco más, en Cava solamente el consumo de acero cayó un 19%, 16% en provincia de Buenos Aires, por tirarte algunas cifras, ¿no? Pero en promedio un 20% del volumen a nivel nacional. Y bueno, esto hace que justamente la empresa paralice la actividad por 30 días, lo cual es una medida tentativa, y la suerte de todos esos trabajadores, no digo que está echada, pero está bajo la espada de Damocles. Y con esto hay un efecto de multiplicación, porque la incidencia que tiene a nivel del empleo en toda la rama de la construcción, un parate de esta naturaleza, es imposible todavía de medir, pero se calcula que la repercusión, y en general, si a esto lo combinás con el abrupto parate que aplicaron a la obra pública, el impacto que hay sobre la construcción está hoy por hoy en forma más o menos inminente, involucrando, no sé, entre 200 y 250.000 de trabajadores. Para mencionar un caso, ¿no? Pero tenemos despidos en muchos lados, en dependencias estatales y sobre todo sector privado, también por la alza de precios, o sea, el impacto de la devaluación y su traslado a precios ha generado una repercusión recesiva, es decir, una caída en el consumo en general de prácticamente todos los bienes. Calcula que alimentos, que estamos hablando, alimentos y bebidas, cosas imprescindibles que están vinculadas a la subsistencia no solo obrera, sino humana en general, han caído
entre el 30 y el 35%. Otra pauta, el consumo de fármacos, o sea, medicamentos, cayó el 50%. Y de esto habría que analizar también, porque estamos hablando, no está muy claro todavía si estamos hablando de volumen bruto o si de volumen monetario, recaudado. Porque si bien el alza de los precios compensa de alguna forma, o no de alguna forma, sino en modo directo, la caída en lo que sería recaudación monetaria, de las caídas que estamos hablando es en volumen, o sea, en volumen de venta. Bueno, esto es concretamente el efecto recesivo promovido y buscado en buena medida para desmonetizar la economía, generar una parálisis económica que de algún modo se comporte como el ancla, por llamarlo de alguna manera, para la inflación, o sea, para parar, digamos, este curso inflacionario del cual tanto se viene hablando y que justamente bajo la forma de un shock controlado generó desde, por supuesto, la conducción de economía, ¿no? Desde Caputo, etcétera, generó una llamarada inflacionaria cuyo objetivo sería en el mediano plazo que la inflación comience a caer, cosa que es más que dudosa. Estamos hablando de un acumulado, no sé, porque las estimaciones varían, pero porque el gran problema también que tienen esas estadísticas o los efectos de medir la incidencia sobre el ingreso del trabajador tiene que ver con que cuando se toman 200.000 artículos para promediarlos, una cosa, o sea, promedian desde, no sé, desde un micrómetro de precisión a un kilo de pan. Entonces, en ese sentido... Si tantos micrómetros no se compran, digamos. Claro. Bueno, es algo que habría que evaluar en cuanto al impacto directo en lo que sería la canasta obrera, ¿no? La canasta de bienes y servicios de consumo de la clase trabajadora y sectores medios incluso. Entonces, esto, como te decía, ¿no? Fue un shock inflacionario controlado cuyo objetivo, paradójicamente, sería frenar la inflación en mediano plazo y cuyo trasfondo o cuya finalidad es lo que vulgarmente se da a conocer bajo el rótulo de la licuadora, ¿no? Algo que han mencionado mucho y que es lo que están concretamente aplicando para, como explicábamos una y mil veces, desvalorizar la fuerza de trabajo para valorizar el capital. En esencia, esta es la cuestión. Entonces tenés un shock inflacionario bestial, tenés una inflación que dudosamente baje a un dígito, porque la tendencia está marcando otra cosa concretamente, y tenés al mismo tiempo los dos efectos colaterales que son recesión, es decir, parálisis económica y al mismo tiempo despidos tanto en el sector público como en el sector privado. Acabas de nombrar... Esto es un pantallazo, sí. Sí, discúlpame. Acabas de hablar de la desvalorización del salario, ¿no? Y hace poco Milei en una entrevista planteó que las regulaciones laborales que él perseguía eliminar, que tienen que ver justamente con el aguinaldo, las vacaciones pagas, días por enfermedad, para decir de alguna manera, indemnización, dice que hoy no coinciden tanto porque el precio del salario cayó tanto, se transformó en un valor miserable, que las regulaciones no son tan importantes. Sin embargo, ahora va la carga nuevamente en contra de esa regulación y por una nueva reforma laboral donde se elimine la negociación colectiva y se vaya más a una negociación por fábrica, ¿no? Donde se vaya a convenios por fábrica, donde obviamente la patronal tiene mucho más fuerza, porque firmás o te vas, digamos, ¿no? Más o menos ese es el planteo que por lo menos nos hicieron a nosotros en el año 97 acá en Coca-Cola. Claro, mira, la declaración esa fue completamente efectista, creo que fue en el marco de una entrevista donde planteó, o de un programa, no recuerdo eso exactamente, donde planteó
justamente que la cuestión de la caída del salario no se estaba convirtiendo en algo irrelevante, porque dando a entender que habían llegado a un piso tan bajo que más de ahí no se podía bajar, lo cual es absurdo de todo punto de vista, porque en realidad puede bajar y mucho más, y estamos hablando no solo de baja del salario, sino al mismo tiempo de superexplotación de la fuerza de trabajo, porque la reducción, en este caso, del personal implica, en los marcos de una economía cuya productividad media o grado de tecnificación sigue siendo retrasado, implica superexplotación de la fuerza de trabajo que permanece ocupada. Entonces, en ese sentido, todo lo que planteó, lo que pudo haber dicho en esas palabras, queda desmentido completamente por la política que vienen aplicando, porque la licuadora tiene justamente el gran problema que una vez consumado su efecto se queda sin energía y entonces hay que volver a alimentarla, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, el problema que tiene justamente esta licuación por devaluación es que justamente una vez mano a mano va consumando su efecto, vale decir, va elevando los precios relativos, o los precios concretamente, de las mercancías y servicios, el efecto en cuanto a la devaluación de la fuerza de trabajo se va agotando, se va perdiendo. Es como si se quedara sin batería. Entonces, justamente para volver a generar este efecto e ir más abajo todavía, requiere de nuevas devaluaciones. Entonces, lo que alimenta la licuadora es un proceso de devaluación permanente. Y estos tipos, concretamente, evidentemente, no se van a poder quedar con la devaluación que aplicaron, sino que en un plazo relativamente corto van a tener que, bajo el eufemismo de ajustar o calibrar el crawling peg, que es una ridiculez realmente lo que han aplicado, porque el dólar está absolutamente retrasado en los valores actuales respecto de lo que sería la proyección por inflación, van a tener que volver a devaluar para seguir alimentando la licuadora de pesos, seguir bajando los salarios, las jubilaciones, los ingresos del trabajo, y no solo eso, sino los pasivos, que tienen que ver con justamente la deuda en pesos actualizada, o sea, indexada en dólares en algunos casos y en otros no, que acumulaban particulares y empresas en el Banco Central y que fue pasada al Tesoro y hoy está siendo virtualmente destrozada por la licuadora, esencialmente de precios, y al mismo tiempo por la baja de la tasa de interés, porque ese es la otra pata del plan. Concretamente, hoy los bancos, o mejor dicho, digamos, los depósitos están sufriendo una tasa negativa respecto de la inflación, con lo cual la desvalorización sigue siendo un fenómeno que se da por dólar y por tasa. Bueno, esto es un poco, no me quiero extender medio en esto porque por ahí uno es dicho demasiado rápido, poco explicado y por ahí no se agarra. Volviendo al tema concretamente de la reforma laboral. La reforma laboral es un aspecto central, es un consenso entre toda la burguesía, grande, mediana y algunas partes de la pequeña también, aunque hoy sean la víctima propiciatoria, digamos, de este ajuste, y un enorme sector vaya a quedar en el camino y termine siendo absorbido por empresas más grandes, como ocurre en general en toda etapa de crisis bajo el capitalismo. La concentración del capital es uno de los aspectos claves, porque se liquidan sectores que son obsolescentes y eso fortalece el capital de las empresas más poderosas. Pero volviendo al tema, la reforma laboral sigue siendo un aspecto central. Lo que quieren concretamente es la atomización completa del movimiento obrero y al mismo tiempo la liquidación de la legislación laboral que de algún modo, por lo menos para un sector de la clase trabajadora, seguía todavía preservando el valor de su fuerza de trabajo y determinadas prerrogativas que hacían que de algún modo contasen con algún tipo de protección y frente a la explotación más acérrima, digamos, más paroxística, que es el objetivo que precisamente buscan con esta reforma laboral, que constituye esencialmente el punto 7 del
decálogo mosaico que presentó, mosaico por Moisés, digo, por las famosas tablas de la ley, porque este orate mesiánico, autorreferencial, está prácticamente creyéndose hoy, no sé, un Mesías venido a la tierra que va a inaugurar o refundar la República sobre bases, no sé, celestiales, las fuerzas del cielo, no importa el número de soldados, lo que importa, digamos, es la fuerza del cielo, no sé a qué se refiere. Se referirá a la aviación, que por ejemplo definió la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del cielo, ¿no? O sea, directamente nos van a bombardear desde los aviones. Bueno, ya lo han hecho, en el 55 ya lo han hecho, digamos. Claro, exactamente, sí. Y bueno, concretamente te digo, son los dos aspectos centrales que tiene esta propuesta del Pacto de Mayo, que en el fondo es un pacto distractivo, en mi opinión por lo menos, es un pacto distractivo para seguir aplicando de facto el ajuste hasta donde más se pueda, y seguir postergando lo que podríamos llamar una crisis o prorrogando en el tiempo una crisis política que tiene que ver con la puja distributiva entablada que tiene con los gobernadores, concretamente, ¿no? Con los gobernadores y con otras instituciones y estructuras del Estado que están prácticamente, bueno, consolidadas en un país como Argentina desde tiempos inmemoriales. Bueno, hago un alto ahí. Sí. Muy bien. Seba, vos tenías un par de preguntas ahí en la gatera. ¿Qué se te ocurre preguntar? Las preguntas que tenía me las fue contestando de a poquito con todo lo que iba diciendo. Opino igual que esto es toda una distracción para seguir ajustando y dándonos pisándonos el cuello cada vez más y más con esto que el Pacto de Mayo y todo eso. Opino exactamente lo mismo. La perspectiva que le iba a preguntar, ¿qué es lo que ve de perspectiva para adelante? Yo lo veo muy oscura, muy negra para nosotros, no sé qué opina el compañero, pero yo lo veo muy, muy caótica para el trabajador. Hola, Seba, sí, no tengo duda de eso, porque en realidad estamos en una situación muy compleja y por muchos factores, tanto de largo plazo como inmediatos, ¿no? De corto plazo. Frente a una ofensiva semejante, lo que se está dando hasta ahora, o por lo menos hasta ahora, con independencia de que esta propia ofensiva potencialmente está generando condiciones como para una respuesta mayor por parte de quienes son las víctimas de este ajuste, en el sentido de que va acumulando y acumulando contradicciones que potencialmente en un determinado momento pueden dar lugar a una forma de resistencia generalizada por diferentes vías, pero que en las presentes condiciones apunta más por el lado de un estallido social del hambre, de la pobreza, que de una reacción más organizada o que tenga objetivos políticos e ideológicos más definidos. Esta es un poco la realidad, o sea, la respuesta que se está dando, si bien es muy importante, y están habiendo paros, algunas movilizaciones, manifestaciones de los compañeros que de alguna forma están ligados a los movimientos sociales, frente a esta otra bajeza y crueldad infinita, ¿no?, que están aplicando con el sometimiento de la gente a la privación de los alimentos que hasta el momento, bien o mal, garantizaba el Estado. Bueno, ¿qué se podía esperar, no? Esto parece, vos los veías ayer y parecía, no sé, el Rey Sol con la claque de aristócratas aplaudidores, ¿no? Y de toda esa sarta de parásitos, hijos de puta, perdón, no es la mejor expresión, pero que estaban ahí reunidos. Igual, quédate tranquilo que opinamos igual. Sí, pienso que sí, no, porque en realidad no hay forma de definirlo, sino es recurriendo al arsenal de insultos de la peor especie. Pero bueno, concretamente y a una buena palangana para vomitar cada vez que uno los escucha. Sí, naturalmente, creo que todos la tenemos a mano a esta altura, más o menos, la palangana cada vez que los escuchamos. Pero volviendo al tema de la situación, la resistencia que se le está oponiendo hasta ahora es una resistencia débil, desorganizada. En realidad la propia izquierda hasta ahora, si bien ha cumplido un rol
importante en cuanto a que ha mantenido la posta de las movilizaciones en contra, de pequeñas concentraciones, de protestas, de una actividad parlamentaria de denuncia. No tiene la consistencia ni la capacidad de movilización como para poder enfrentar esto en términos simétricos o en términos reales. Acá se requiere concretamente de una intervención masiva del pueblo llano, de la clase trabajadora, de los pobres, de quienes son de los jubilados, de los que son la víctima de toda esta ofensiva bestial que están aplicando, y hasta ahora eso está simplemente cocinándose, o sea, están manifestándose como por un borboteo, digamos, de la caldera que se va acumulando, pero que no alcanza a frenar momentáneamente esta ofensiva, ni mucho menos. Esta es un poco la situación. Alfredo, hoy hablábamos con Eduardo Lucita, ¿no? El compañero que es economista, y sí. yo lo consultaba alrededor de si la perspectiva, si el modelo que están queriendo instalar sería el modelo chileno de los Chicago Boys. ¿Vos cómo la ves? Bueno, mira, en general ya creo que toda esta ficción del anarcocapitalismo está llegando a su fin. Los propios liberales, o si querés llamarlos así, anarcocapitalistas o liberales radicales, como Giacomini, qué sé yo, tienen su propia interna, ¿no? Son una tribu también, pero cada vez están planteando de modo más abierto que esto es una dictadura embosada, sustentada esencialmente en el interés de los grandes monopolios, y estamos hablando de liberales, no de marxistas, concretamente, de gente que incluso es profundamente antimarxista y anticomunista, y que el modelo que están aplicando, las políticas que están aplicando son precisamente políticas sustentadas en un arsenal neoclásico y monetarista al más puro estilo Friedman, o sea, políticas de ajuste que, bueno, globalmente se han rotulado bajo el nombre de neoliberales, pero que esencialmente son, en lo económico, monetarismo y concepción neoclásica. El propio Milei, cuando arrancó su discurso, arrancó hablando de esa soberana estupidez y superchería ideológica que es la productividad marginal del trabajo, que es algo que es un invento ideológico de la burguesía que viene de tiempos inmemoriales y que justamente lo crearon para tratar de impugnar la teoría laboral del valor, que en su momento era una inmensa amenaza en la batalla cultural, por decirlo de alguna forma, en términos modernos, a la ideología del capital. O sea, inventaron la teoría subjetiva del valor y ese tipo de cosas. Claro, sí, si bien es mucho más antigua, pero digamos, se sirvieron de ella para estructurar toda una concepción que es la economía neoclásica, de alguna forma, llamada, y que es la materia de origen de Milei. Pues Milei, en cuanto a su anarcocapitalismo, es un advenedizo, es alguien que incluso de palabra adoptó un poco esa ideología en una etapa tardía, pero que es justamente un neoclásico, neoliberal y monetarista, al más puro estilo Friedman. Es de hecho un Chicago Boy. Bueno, tanto en Chile de Pinochet, ¿no?, como en Argentina está visto que esto solo puede instalarse realmente con represión, ¿no? Si bien, como vos muy bien dijiste, la resistencia va creciendo muy de a poco y no llega a los niveles necesarios que merece el ataque, ¿no?, que estamos sufriendo. ¿Cómo ves esa cuestión, ¿no?, la cuestión de la necesidad de extender y ampliar la resistencia? Mira, esto ya lo hemos conversado en varias oportunidades, pero esto tiene básicamente dos componentes, ¿no? O sea, primero hay que ver la cuestión. El ajuste concretamente es baja de salario, es precarización laboral, es despidos masivos, es recortes en el Estado y sobre todo es lo que hace a la asistencia que el Estado brindaba a los sectores marginados del circuito laboral o que estaban, bueno, subsumidos en una situación de pobreza completa. Eso es su esencia.
concretamente. Pero la otra pata, el otro pilar, para hacerlo pasar, justamente es la represión, todo el montaje de una estructura represiva que hoy por hoy está encarnada en los operativos o en toda la estructura liderada por Patricia Bullrich, pero en el fondo, digamos, tiene también otras alternativas que se están preparando, como justamente el pacto de Cumelén entre Macri y Villarruel y determinados sectores del ejército, que también están preparando una opción represiva de recambio para proseguir con la misma política y con el mismo plan, inclusive más a fondo. Bueno, ahora, frente a esto, o sea, a este panorama, acá básicamente con lo que contamos es con fuerzas políticas organizadas, pequeñas, con escaso poder de movilización, algunos sindicatos en los cuales existen direcciones clasistas, que en realidad todavía sigue siendo muy marginal, ¿no? En lo concerniente al conjunto del movimiento obrero. El movimiento obrero organizado sigue estando bajo el liderato de esa sarta de traidores acomodaticios que son los dirigentes de la CGT, y que ayer también fueron amenazados nuevamente con lo que les duele, que es la desregulación de las obras sociales, la gran caja, concretamente, como para que no saquen del pie del plato y se mantengan en el molde, pese a las declaraciones flamígeras de Pablo Moyano, que a nosotros no nos van a apretar. No hace falta siquiera apretarlo, porque se apretan solos, concretamente. El tema básicamente es que para que esto se ponga en marcha se requiere la acumulación de una gran presión de base, o sea, a nivel de lo que es movimiento obrero, de lo que son los trabajadores empleados, organizados o sindicalizados, tiene que aumentar una gran presión en la caldera para que a través de esa dirección, y lamentablemente a través de eso, surjan acciones que puedan condicionar o ponerle piedras en el camino a esta ofensiva, a este plan. La otra salida, la mejor, por supuesto, sería una sucesión de paros salvajes garantizados desde abajo, tanto para amenazar a esas cúpulas sindicales y forzarlas a la acción, como para apuntar a una acción independiente. Pero esa presión todavía no se acumula, o sea, se viene dando una situación de rechazo, y esto va a ir increciendo mano a mano. Los efectos del ajuste todavía se hagan sentir mucho más, porque esto está solo en el principio. Y al mismo tiempo, bueno, un puñado de movimientos sociales que hoy también están fuertemente presionados y que también están liderados por fuerzas que a lo que apuntan es esencialmente a un recambio político. Es decir, de todo el arco de fuerzas que podrían oponerse a este ajuste, no sé, el 80% es absolutamente conciliador, comprable, especulador, que es todo el arco, digamos, peronismo, gobernadores, CGT, y no sé, un 20 o un 10% puede ser una fuerza independiente. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Sí. No, te estamos escuchando perfectamente. Es decir, todavía merece una maduración el proceso, una maduración que obviamente no podemos esperar como si se tratara justamente de una fruta, ¿no? Simplemente sentarnos a que madure, sino que esa maduración merece un trabajo que tiene que ver con ampliar las fuerzas y dar una pelea, no solamente para generar la unidad, sino a mí me da la impresión que tiene que ver con dar una pelea ideológica, dar una pelea cultural, dar esa batalla en la cabeza de los compañeros, ¿no? Y las compañeras. No, estoy muy de acuerdo con eso, pero hay un problema con eso que quiero habérselos mencionado a vos, a Seba y a todos los compañeros con anterioridad, que tiene que ver con que la lucha ideológica también tiene un largo plazo y tiene un corto plazo. El corto plazo, en última instancia, es de emergencia. La lucha ideológica se da en los largos plazos. Acá tenemos, a lo largo de la historia argentina, partidos, organizaciones, compañeros incluso, que han intentado dar esa lucha ideológica, bien, mal, regular, con determinadas limitaciones, porque uno de los grandes frenos que tiene, en mi opinión, por lo menos la izquierda argentina, es su excesivo apego al estatismo reformista.
y que en buena medida los deja pegados como una versión de izquierda, o los ha dejado pegados como una versión de izquierda del peronismo y luego del kirchnerismo. Pero con independencia de eso, acá hay 4 o 5 décadas que podríamos decir desperdiciadas en cuanto a la lucha ideológica. No digo que se haya hecho una revolución, pero porque si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sería contrafáctico el tema. Pero mínimamente que a lo largo de 30 años o 40 años hayan generado una acumulación sostenida que hoy se reflejara en una capacidad de movilización fuerte y una incidencia decisiva dentro de las organizaciones obreras. Bueno, esa lucha ideológica no se ha dado, y esa acumulación no se ha dado. Por eso hoy nos encontramos en una etapa de precariedad en la cual a lo único que podemos apostar, por lo menos en mi opinión, insisto en esto, ¿no? Esto es un tema a debatir con la vanguardia, con los trabajadores, con quien esté dispuesto a hacerlo. Lo único que queda es tratar de hacer una acumulación de emergencia o salir a dar esa batalla cultural, como se llama ahora, esa lucha ideológica a fondo, como la llamaría yo, en el tiempo que nos queda, en el tiempo corto que se da hasta que justamente se produzca, inevitablemente o no, los inevitables yo mucho no los creo, pero con alta probabilidad, alguna forma de rebelión generalizada de la clase trabajadora o en general clase trabajadora, medias, de las víctimas, de los chivos expiatorios del ajuste. Entonces, en ese sentido, para mí, es lo que hay que hacer. O sea, en un periodo como este, tenemos que salir a hablar con todo el mundo, a difundir con todo el mundo que frente a esto no hay una salida que esté dentro del sistema. Hay que aplicar una salida que esté forzosamente vinculada a que los trabajadores sean los que derroten este ajuste y que tomen las riendas del poder, las riendas del control, de la producción, de la distribución, y que a partir de ahí inauguren una nueva etapa en la cual el objetivo sea la defensa de los intereses de los trabajadores y, por el contrario, el detrimento o liquidar lo que sería el interés de la clase que hasta ahora nos viene explotando, oprimiendo y reprimiendo. Bueno, un poco es esto. Muy bien. Me quedo con este cierre que tiene que ver justamente con una salida, la única salida favorable a los trabajadores que puede salir desde abajo, de una lucha en las calles, de una pelea que no tiene que ver con la institucionalidad, sino tiene que ver con la lucha, la lucha de fuerza, ¿no? La lucha en las calles, una rebelión que pueda derrotar la ofensiva capitalista. Estoy totalmente de acuerdo en eso. No descarta, por supuesto, la utilización de tácticas en lo institucional o de aprovechar los circunstanciales enfrentamientos o pujas interburguesas que puedan existir. No descarta incluso la acción parlamentaria, nada de esto lo descarta, pero lo central es apostar a fomentar ese proceso de rebelión popular que de algún modo está en marcha y en un determinado momento puede estallar con el objetivo de que vaya lo más a fondo que pueda. Esto es un poco como yo lo veo. Vamos cerrando entonces y nos quedamos con eso, ¿no? Con el centro de nuestra atención tiene que estar en la rebelión popular, la rebelión obrera y popular. Te mandamos un fuerte abrazo, Alfredo, y bueno, nos seguimos encontrando tanto en Carne de Máquina como en la lucha. No, por supuesto, Omar, estamos en contacto y vamos a ver todo lo que se pueda hacer y lo que esté disponible en mi haber para aportar a eso, de ver si lo podemos concretar. En algún momento incluso podemos hacer organizar algún encuentro y hacer una charla, no sé, en vivo. Perfecto, y tratar de que esto sea un elemento de difusión. Nos vamos a tener que cuidar, ojo, porque no sea caso que nos mandemos algún exabrupto como allá en Jujuy, ¿no? Y sí, bueno, los servicios...
osó cuestionar la cornamenta del gobernador y bueno, terminó 53 días en casa, ¿viste? Sin comer ni beber. Imagínate con lo que decimos. Es muy peligroso hablar de eso. Claro, pero parece ser que es más peligroso hablar de la guampa del gobernador que hablar, viste, de la revolución social en este país. O sea, hasta en eso es una paradoja. Termina siendo más jodido eso que hablar de la lucha armada directamente. Ajá, más o menos. Bueno, por lo menos le dimos, dentro de tanta pálida, le dimos un remate con un dejo un poco más jocoso a la charla. Un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Chau, hasta luego. Cortando la ruta entera porque como debe ser no alcanza.